Por eso no se puede hablar de golpe de Estado en Ecuador. Correcto. Porque lo ha hecho conforme a la Carta Magna y él en su tuit lo acaba de decir, ¿no? Inmediatamente nos comunicamos con Miguel Ángel Rodríguez Mackay, ex canciller de la República, internacionalista y conocedor de estos temas, para que nos dé su explicación, su punto de vista sobre lo que acaba de ocurrir en este momento, hace solamente minutos en Ecuador, la decisión del presidente de disolver la Asamblea Nacional, lo que sería, por supuesto, el Congreso de la República en Perú. Miguel Ángel, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Buenos días. Manuel, muy buenos días, amigo de Exitosa y de toda la patria. Gracias por respondernos, Miguel Ángel. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Qué opinión tienes sobre lo que acaba de ocurrir en Ecuador hace solamente unos minutos? Bueno, fíjate, Manuel, siempre con el realismo político y la objetividad, la primera gran pregunta que debemos hacernos es si la medida adoptada por el presidente Guillermo Lasso, es decir, dar este decreto ejecutivo del 741, por el cual disuelve la Asamblea General, está en el marco de la Constitución Política de Ecuador. Respuesta, sí. O sea, no es el caso, no es el ejemplo de lo que pasó en el Perú en el 7 de diciembre del año pasado, porque es un acto marginal. Esto es lo primero para luego emitir opinión, porque si no... No, es bueno ese dato, porque yo dije antes que efectivamente se parecía mucho a lo de Castillo y mucho a lo de Fujimori. Acabo de conversar con una colega periodista y nos dice que en la Constitución ecuatoriana se faculta al presidente a su interpretación, estableciendo un tema de interpretación de grave crisis política y de conmoción interna, hacer este asunto de la disolución. Es decir, es perfectamente constitucional lo que ha hecho Lasso en Ecuador. Entonces sí hay una diferencia marcada y lógicamente es bueno que lo digas, Miguel Ángel. Exactamente, y a partir de allí, entonces evaluar. Vamos al otro, sigamos en el realismo político. ¿Por qué lo hace? Bueno, por dos razones. Porque la lectura del presidente es que lo quieren atropellar, quieren defenestrar. ¿Quiénes? La izquierda, el correísmo. Ya tú has escuchado la expositora anterior, ¿no? Entonces, pero él tenía una causa, tenía un proceso penal, digamos, un proceso no tan penal, sino que caminaba a ello por peculado. Y entonces, claro, la lectura política, no jurídica, política, es que se adelanta antes que lo defenestren, antes que lo saquen del poder, entonces se adelanta y utiliza este instrumento jurídico constitucional. En verdad, cuando se producen estas cuestiones, lo que tiene que valorarse es pegarse a la Constitución política. Yo creo que Guillermo Lasso es un presidente de derecha que llegó al poder, no es la primera vez que postulaba, que tuvo sobresaltos del correísmo. En medio de este correísmo de 7, 8, 10 años, ingresa, compenetra con la sociedad, crea un Estado para, digamos, darle las condiciones de una salida en prosperidad. No lo ha conseguido como hubiera él mismo querido. Hubo en el camino detalles con fracturas por los propios indígenas. Sabes que los indígenas en Ecuador es muy fuerte. Tiene una influencia política y social decisiva. Ahora, ¿crees, Miguel Ángel, que este es un tema de reacción política, de velocidad? Porque si no hacía esto Lasso, en las próximas horas hubiese podido ocurrir que el juicio político de la Asamblea Nacional llegaba a la destitución del presidente. Esto era casi un hecho marcado. Pero por supuesto, por eso yo no puedo extraerme de la naturaleza jurídico-política como académico. O sea, es evidente que lo hace porque era inminente que lo iban a destituir. El tema es que, otra vez, lo hace en base a una prerrogativa que está en la Constitución política. Por eso no se puede hablar de golpe de Estado en Ecuador. Correcto. Porque lo ha hecho conforme a la Carta Magna y él en su tuit lo acaba de decir, ¿no? Convocará, llamará a elecciones, todo lo que continuará, todo el proceso electoral, etcétera, que corresponde a un país democrático. En otras palabras, las reglas y las cartas democráticas establecidas en la Constitución de Ecuador se han cumplido. Respuesta positiva. Guste o no guste, seguramente no
a las izquierdas, a los correístas ecuatorianos y de América Latina, pero tenemos que decirlo con esa objetividad. Imagínate en el caso peruano, si se hubiera hecho con 2 censuras de gabinetes, también hubiera sido absolutamente legal. Pero eso no ha pasado. No hubiera existido reproche alguno a la decisión de Pedro Castillo si se hubiese seguido el cauce constitucional que le facultaba, mediante mecanismos establecidos, cerrar el Congreso de la República. Ahora, una cosa final. ¿No le abre esto un escenario a propósito de elecciones que tenga que convocar, en este caso, el Consejo Nacional Electoral en Ecuador? ¿No le abre esto un panorama un poco más libre, la cancha a Rafael Correa y a la izquierda ecuatoriana para retomar el poder? Sí, de todas maneras, la respuesta es positiva. Exitosa. Y Guillermo Lasso, digamos, otrora el gran banquero ecuatoriano con que llegó, ¿no es cierto?, no ha sido lo que tampoco estaban esperando todos los ecuatorianos. Entonces, más allá de las pullas que ha tenido en el camino, no ha sabido, me recuerda un poco a Macri, ¿no es cierto?, que llegó y con grandes formatos hacia adelante, pero igual es un presidente democrático, y ahora su enfermedad, recuerda que más se le ha visto últimamente sentado en una silla de ruedas, y esa foto también juega, tiene un rol allí que ver, y entonces, claro, el peculado de todas maneras ingresa en el consciente, en el imaginario de los ecuatorianos. Creo que se ha debilitado. Yo no veo un fortalecimiento por cerrar la Asamblea General, la Asamblea Nacional, pero sí coincido contigo en la idea de que otra vez el fenómeno de la ciclicidad. El otro señor vendrá seguramente desde Bélgica en olor a multitud y aplausos, casi como el gran hacedor de la vida nacional ecuatoriana, y ya sabemos cuáles han sido los performances de Correa en Ecuador. Muy bien. Miguel Ángel Rodríguez Macay, ex canciller e internacionalista, dándonos su opinión sobre lo que acaba de ocurrir en Ecuador en este instante.